La modalidad que vamos a tener en este foro será, vamos a tener una ponencia central y luego tendremos dos ponencias que acompañarán esa primera, una cuarta, y a partir de allí comenzaremos el intercambio. Tienen la posibilidad de hacer alguna pregunta que pedimos que sea por escrito, y ahí en la medida del tiempo y de cómo se vaya dando el debate, podemos integrarla justamente a la discusión. Al centro del escenario está el profesor Gustavo San Román, montevideano, terminó su formación en Inglaterra, hoy es catedrático de literatura hispánica en la Universidad de St Andrews en Escocia, donde lleva una larga carrera investigando literatura uruguaya. Entre sus publicaciones recientes están la edición de los escritos europeos de Rodó en el año 2017 y un formidable libro que salió este año, La biografía intelectual de José Enrique Rodó, justamente editado por Planeta. Tenemos también a la doctora Mirta Coitiño, presbítera de la Iglesia Metodista en el Uruguay, doctora en Derecho y Ciencias Sociales por la Universidad de la República, ha cursado materias en licenciatura en Historia y en la Maestría de Historia Contemporánea de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación. Ha integrado la Comisión de Historia y Archivo de la Iglesia Metodista del Uruguay. Desde el año pasado forma parte del Seminario de Historia y Religión del Departamento de Humanidades y Comunicación de la Universidad Católica del Uruguay. Entre sus publicaciones tiene Testigos de un silencio, Metodismo y Masonería en el Uruguay, del siglo XIX, y Metodismo uruguayo en el Diccionario Histórico, volumen 1. Tenemos al magíster Horacio Bernardo, licenciado en Filosofía, contador público, una rareza en un hombre tan metido en la filosofía, magíster en Filosofía Contemporánea y Tradición Clásica, docente de la Facultad de Información y Comunicación de la Universidad de la República, es miembro de la Sociedad Rodoniana, coautor junto con Lía Berizo del libro Introducción al Pensamiento Uruguayo, obtuvo el Premio Pensamiento de América Leopoldo Sea, otorgado por la OEA. Desde el año 2020 se desempeña como asesor de asuntos culturales de la ANEP y coordinador del Plan Educativo Cultural de la ANEP. Y bueno, ha generado una cantidad de publicaciones, entre las que se destaca la adaptación de las 14 parábolas de Rodó adaptadas para niños, y también ha hecho un texto, una adaptación de motivos de Proteo para el teatro, que algún día vamos a ver sobre un escenario. Tenemos también a la doctora Laura Álvarez Olluaga, es escribana pública, abogada, escritora, realizó estudios avanzados en lingüística y narrativa en la Universidad de la República y de comunicación en la Universidad Católica del Uruguay, docente de esa casa de estudios, columnista cultural en distintos medios de comunicación, es autora, entre otros, de Leyenda Nocturna, El Senador, Don Jacinto Vera, El Misionero Santo, un libro sobre Jacinto Vera, El misionero de los niños también, es Emily Feliz, un manual de marketing para empresas, familias y gatos, y Ucronía, participó del primer foro Dios, Pensamiento, Cultura en el año 2017. Doctor San Román, tiene sus 20 minutos. Creo que está abierto. Hola, ¿se me oye? Muy bien, buenas tardes. Voy a leer de mi celular porque como gran profesor universitario parece que soy muy distraído y me traje otra ponencia aquí que no es esta. Entonces, si me permiten, lo tengo en la memoria, pero voy a tratar de leer aquí porque sé que tengo los minutos contados. Muy bien, mi posición en cuanto a la religión y Rodó surge de un asunto que para mí era difícil de entender, que es la postura de Rodó en liberalismo y jacobinismo, que es el debate sobre la eliminación de los crucifijos de los hospitales de caridad dependientes del Estado. Esa postura a mí me resulta simplemente insostenible. Y me pregunto cómo una persona de su inteligencia y sensibilidad podía apoyar esa idea, el estar en contra de sacar los crucifijos, dentro de lo que era en la realidad, aunque todavía no en la ley,
por el complejo mecanismo de cambio constitucional insertado en la Carta de 1830, nuestra primera constitución, un Estado secular. Entonces, sugiero que la razón tiene que involucrar una relación sensible y afectiva con la religión, en contra de las interpretaciones recibidas de que su postura era estrictamente laica y que están basadas en declaraciones del propio Rodó en este libro. Lo dice 4 veces en Liberalismo y Jacobinismo. Entonces, voy a sugerir como evidencia de que hay una relación difícil de encasillar, pero hay una relación con la religión en Rodó en 4 aspectos de su obra y de su vida. El primero es un contacto temprano y profundo con la Iglesia. Su madre, Rosario Piñeiro, fue una católica devota. Una instancia de ello que prueba esa devoción es un fajo de papeles impresos, rellenados con su nombre, que declaran la promesa de visitar a la Virgen María en varias capillas de la Catedral de Montevideo. Como saben, eran vecinos de la catedral en la calle 33. También tenemos formularios parecidos relacionados con sus hijas, como uno de 1875, titulado Patente de agregación a la pía unión del Sagrado Corazón de Jesús, a nombre de Isabel, una hermana mayor. Es evidente que, por lo menos entre las mujeres de la familia Rodó, existía una fuerte fe católica. Y esa influencia iba a afectar profundamente al niño José Enrique. En 1883, a la edad de 11 años, había integrado la congregación de San Estanislao de Kostka en la Catedral de Montevideo y continuaría allí durante varios años, 4 años. Queda claro, sin embargo, que a medida que maduraba, la relación del joven con la Iglesia se volvió más problemática. Esa tensión parece haber alcanzado un punto crucial alrededor de los 15 años, como ilustran una serie de postales, y creo que podemos poner una aquí, si es posible, no sé quién está encargado de eso, sí, ahí tenemos una. Esto es un mensaje del sacerdote Santiago Areche, en las que se queja de las faltas del chico y le pide que vuelva a misa. Aquí la que les damos es una de 19 de junio de 1886, que dice: J. Eugenio Rodó, se equivocó el nombre, mi buen amigo, no sé a qué atribuir tu larga ausencia de la congregación. Tus compañeros me preguntan por ti y solo puedo contestarles que nada sé de Rodó. Te espero pues mañana a la hora de la congregación. Como sabes, es día de comunión mensual. Tú, afirmísimo. El cura le siguió escribiendo insistentemente durante casi un año, pero sus mensajes indican que Rodó no le respondía y que su devoción a la Iglesia, a los rituales de la Iglesia, decaía indefectiblemente. Pero a mí me parece que esa experiencia temprana dejó una traza, una marca. Pasamos al segundo aspecto de los 4 que mencioné. Y este es el respeto que tenía Rodó por grupos intelectuales que daban una función clave al cristianismo liberal en su concepción de la sociedad que querían inspirar. Se trata de 2 grupos de intelectuales antecesores a Rodó. El primero son los intelectuales de la defensa, los colorados de la defensa, que Rodó reverenciaba y que, aunque eran liberales, también eran católicos. Y segundo, los principistas, que representaban la religión natural o racional, como se llamaba en la época. En principio, los deístas rechazan el dogma de la Iglesia, pero aceptan racionalmente la existencia y la inspiración de Dios. Esos son los deístas. Los teístas difieren en que mientras que los deístas rechazan los elementos sobrenaturales como la fe, los milagros y la revelación, los teístas aceptan estos. Sin embargo, no es siempre fácil de distinguir, y ese es quizás la clave central de mi ponencia. Es difícil de encasillar las personas en cuanto a la religión, y Rodó es difícil de encasillar. Entonces, dado el énfasis que Rodó pone en la espiritualidad y en la relación emotiva con la religión, me parece a mí que el deísmo, el de los
el racionalismo, digamos, de los principistas no era suficiente para satisfacerlo. Sabemos en Uruguay que la Iglesia Católica nunca fue una institución particularmente poderosa, y sabemos también que estuvo conectada desde sus principios con un liberalismo artiguista en nuestro caso, ¿no? Doy dos nombres solamente. El fray José Benito Lamas fue un soldado en el ejército de Artigas y fue profesor en el Colegio Franciscano de San Bernardino. Y otro sacerdote muy liberal fue Dámaso Antonio Larrañaga, que es político, naturalista y fundador de la Biblioteca Nacional. Esta perspectiva, entonces, de una religión liberal, la vemos, por ejemplo, en el trabajo de Esteban Echeverría durante el sitio de Montevideo. Ahí tenemos un documento que es la primera versión del dogma socialista, y en él hay un tono religioso muy, muy fuerte y reiterado. Por ejemplo, se trata de una lista de palabras, ¿no? Y después de la lista de esas palabras hay una declaración que une la nación con Dios y dice: he aquí el mandato de Dios, he aquí el clamor de la patria, he aquí el sagrado juramento de la joven generación. Y luego una serie de palabras y una serie de propuestas indeseables. Por ejemplo, al que traicione los principios de la libertad, del honor y del patriotismo. Y cada una de estas tiene la palabra bíblica, la sentencia bíblica, anatema, término que significa excomunión o condena al exterminio de las personas o cosas afectadas por la maldición atribuida a Dios. Por lo tanto, la posición religiosa de la generación de 1837, la primera de la defensa, es coherente con una forma de deísmo difícil de desentrañar del teísmo e imbuida de cristianismo liberal, más que de catolicismo ortodoxo. Por su parte, los principistas, el otro grupo que él respetaba muchísimo, expresaban un conjunto similar de convicciones religiosas liberales. Una ilustración de esto es la posición principista de la llamada Profesión de Fe Racionalista de 1872, estructurada alrededor de 7 dogmas fundamentales, y eso cita, el primero de los cuales es Dios. El documento expresa de varias maneras la idea de que Dios es la inspiración última del comportamiento racional y la organización social y política. Como por ejemplo, profesamos que todo hombre ha recibido de Dios, ser supremo y creador del universo, la razón, luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Y conviene también recordar que fue Luis Eduardo Piñeiro quien llevó a Rodó, el tío de Rodó, lo registró en el Elbio Fernández y es uno de los signatarios de esta declaración. El tercer elemento. La religión figuró también de manera más explícita en la vida y en los escritos de Rodó. Les voy a dar un par de ejemplos. El efecto duradero de ese acercamiento infantil al catolicismo es coherente con lo que él llama vestigios inmortales. Y solicito por favor la segunda de las citas que tengo ahí. Está ahí, muy bien. Ahí dice: una fe que verdaderamente ha arraigado en la profundidad de tu conciencia, tomando allí los principios de su savia, enviada luego a distribuirse e infiltrarse por el alma toda, una fe que concuerda con tu vida, rara es la vez que no deja algún recuerdo de sí que no desaparece, ¿no? Ese vestigio inmortal. O sea, es una declaración que me parece a mí que se aplica a él. El tema de la creencia religiosa aparece con regularidad. La palabra fe se utiliza casi 80 veces en este libro y se hace más prominente a partir del capítulo 100, dedicado a la bastante famosa parábola de los 6 peregrinos. Un último comentario significativo en este caso es que en una carta de Rodó a su confidente Juan Francisco Piquet, escrita un año antes de la polémica, donde describe su alegría por haber terminado Proteo, con una expresión que en el contexto que estamos catalogando no puede quedar como mera fórmula. La expresión es: Gloria in excelsis Deo, he terminado la ardua labor. En su archivo,
tenemos una serie de apuntes y quería darles un par de ejemplos de esto. Lo que he citado son cosas, bueno, la carta, pero lo otro lo que publicó. Y tenemos aquí un documento, y es el primer ejemplo es de la próxima foto que les vamos a mostrar. Es un documento que Roberto Ibáñez, el que organizó el archivo de Rodó, llamó Cartas A. Y él tenía la hipótesis de que las obras de Rodó eran todas, o por lo menos las dos grandes, Ariel y Motivos, surgen de un documento que se llamaba Cartas A, que Ariel era una carta y Motivos era otra carta. Bueno, quería mostrarles la primera página que tiene el título Cartas A, seguido de una frase entre paréntesis. Estos son manuscritos complicados de leer. En un caso, pero lo que me interesa aquí es cuando dice el número 9, que lo ven ahí, me parece, a ver si lo ven, el 9 dice, me preocupa el problema religioso. Es uno de los temas que él piensa desarrollar en estas cartas. Hay otra más, que es la número 4, que les voy a mostrar, que a mí me interesa en esta, hacia el final, a ver si lo podemos ver, dice aquí, en este caso, dice, no, las palabras que me interesan es, no tengo creencia positiva y sin embargo soy religioso. Luego, probarlo quizás con ejemplo de quizás emociones religiosas. A este respecto, la religiosidad contemporánea. Estos son apuntes personales muy íntimos, ¿no? En suma, y concediendo que gran parte del material manuscrito de este conjunto es difícil de leer, queda claro que la preocupación con la religión aparece en los planes de Rodó para su obra más importante. Y el tema se menciona en muchas otras notas presentes en su archivo, que yo presento en la biografía intelectual que se mencionó antes, pero les voy a dar uno solo, la foto 5, por favor. Y miren lo que dice aquí. Esto son las letras, bueno, ahí se lee bastante claro. Este es un manuscrito donde Rodó dice, un hecho formidable que debe intimidar a los ateos es que la palabra Dios no falta en ninguna lengua humana. Noten también cómo está subrayando. Y hasta lo firma, pone José Enrique Rodó, ¿no? Bueno, el último signo final, me parece a mí, la última foto que les voy a mostrar de su parte es el crucifijo, la número 6, por favor. Es un crucifijo del ambiente privado de Rodó, un magnífico crucifijo de marfil que pertenecía a la familia, y a mí me gustaría imaginar que mientras escribía esos textos que contribuyó al liberalismo y jacobinismo en su polémica con Pedro Díaz, de alguna manera no me parece descabellado sugerir que como a Próspero en Ariel dice que a sus alumnos dice, a ver si os inspirad por esta imagen de Ariel en el bronce. A mí me parece no descabellado pensar que de alguna manera tener esto en su escritorio lo inspiró también cuando escribía sus respuestas a Pedro Díaz. El último punto. Muy bien, la Iglesia como tema de interés en sus escritos europeos, es mi último aspecto. Durante el viaje de Rodó por Italia hay numerosas referencias a la religión. Elegiré solo una, la última entrega de Rodó a Caras y Caretas. Se llama ¿Renunciará Benedicto XV al poder temporal? Actual aspecto de la cuestión romana. Esto lo escribió en Palermo en abril. Iba a morir el 1 de mayo, ¿no? Es lo último que terminó. El tema es la relación entre la Iglesia y el poder político, y la posición del autor es claramente contraria al césaropapismo. No me voy a meter en ese artículo, pero quiero decir que implica e ilustra una preocupación muy fuerte con el tema de la religión. Y lo debemos acompañar esto también con una audiencia que tuvo con el Papa. El 15 de enero fue una audiencia con el Papa. Conclusión. Hemos visto 4 aspectos de la relación de Rodó con la religión católica. Su contexto familiar, su propia experiencia de juventud, la postura de 2 grupos de intelectuales admirados, la generación de la defensa y los principistas, ambos liberales, pero fuertemente imbuidos de religiosidad cristiana.
sus declaraciones sobre el tema de la religión en escritos públicos y privados, sus preocupaciones sobre el tema en los últimos escritos en los meses que pasó en Europa antes de morir. Yo concluyo con esto que es muy difícil de encasillar a Rodó, pero me parece a mí que decir que era ateo, que no le interesaba para nada la religión, es difícil de conectar con esta evidencia que les he dado. Pero con seguridad vamos a debatirlo. Creo que por lo menos un colega va a decir algo bastante distinto. Muchas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Muy amable. Ahora invitamos a la presbítera doctora Mirta Coitiño, sus 10 minutos, la prensa de la Juventud Metodista del 900 y un escrito de Rodó. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los organizadores y a los compañeros acá y a Jaime. Entre 1901 y 1909 se publicó el Atalaya, el semanario de la juventud evangélica o protestante del país. Sus fundadores fueron Luis Ordóñez y Luis Azarola Gil. En ese tiempo, la prensa ocupaba un espacio muy importante en la sociedad uruguaya. Además de los diarios y semanarios con acento político partidario o de corte humorístico, prensa obrera, publicaciones vinculadas a las colectividades extranjeras, surgen otras de carácter religioso. Y estas mostrarán la óptica de las diferentes congregaciones de fe. Así el semanario El Atalaya, que, aunque se catalogaba como un periódico netamente nacional, desvinculado de toda secta religiosa o escuela filosófica. La mayoría de los integrantes de la redacción y sus lectores estaban vinculados a la Iglesia Metodista Episcopal. Haciendo gala de su nombre, este semanario se presentaba como una atalaya, un vigía anticlerical en donde todas las ideas deben oírse con respeto cuando tienen por base la moral, la libertad y la razón. El Atalaya se ocupó de diversos temas, desde los relacionados al ámbito eclesial hasta lo referido a las situaciones nacionales e internacionales. Quienes lo integraban se consideraban una juventud que no era sectaria, que buscaba una reforma moral y religiosa, y decían sobre la base de las grandes y puras enseñanzas de Cristo y la formación de un carácter noble y varonil entre los hijos de este suelo, especialmente la juventud, y la lucha por la aplicación de los principios de la moral cristiana a la vida política y social de la República. A través de los años, el equipo de redacción de la Atalaya fue variando. Participaron, entre otros, Luis Ordóñez, pariente de José Valle Ordóñez, Luis Azarola Gil, quien llegó a ser historiador y diplomático uruguayo, Alberto Nin Frías, un joven escritor que mantuvo correspondencia con otros escritores nacionales y extranjeros, entre ellos Rodó y Unamuno, Santín Carlos Rossi, que llegó a ser un médico psiquiatra reconocido en el país, Manuel Núñez Regueiro, que también se escribía con Rodó, escritor y diplomático, en fin, entre otros. A su vez, entre los que se anunciaban en el semanario, encontramos los nombres de Manuel Quintela, Ramón Díaz, Pedro Díaz, Eduardo Monteverde, Juan Polié, Enrique Azarola, Pablo de María, Elías Regules, entre otros, lo que nos da una idea de las redes que habían tendido estos jóvenes. Para el semanario, la alianza entre protestantes y liberales era posible, ya que según ellos se trataba de enfrentar a un enemigo común, el clericalismo. Por eso, Ramón Díaz, quien se define como un liberal que no participa de las ideas religiosas que provenían de la Atalaya, sentía a los liberales como correligionarios de los protestantes en ese enfrentamiento al clericalismo. Díaz entendía que era posible la unión de los liberales sin creencias religiosas positivas con aquellos que sí las tenían. Por ejemplo, con los protestantes, porque para él todos veían en el clericalismo a un enemigo común.
Además, según Díaz, los liberales y protestantes amaban la libertad y el respeto de todos los derechos. En octubre de 1906, en primera página y bajo el título El Signo, el semanario El Atalaya muestra su discrepancia con la posición de Rodó en lo referido a mantener los crucifijos en las salas de hospital. Expresa el redactor que si la figura de Jesús se viera como la de tantos hombres que hicieron el bien, o si se lo admirara como a un sabio, a un filósofo, desprendiéndolo de su calidad de Dios, sería diferente. Nosotros nos sentimos amigos de Rodó, agrega el redactor. Se lo puede acompañar cuando ve a Jesús como un símbolo de la caridad, pero no más allá. ¿Por qué Rodó ve a Jesús como un mortal? En cambio, nosotros lo amamos como Dios. Un año más tarde, en 1907, el pastor Juan Francisco Thompson, pastor de la Iglesia Metodista Episcopal, un domingo a la noche dedica uno de sus sermones al escrito de Rodó, Liberalismo y Jacobinismo. El Atalaya comparte pero un breve resumen de dicho sermón. El pastor Thompson señala diferencias con el pensamiento de Rodó. Expresa Thompson que el ilustrado intelectual y crítico uruguayo sustituyó la caridad científica del doctor Díaz por la caridad sentida y sencilla del dulce Jesús. Con su visión, Rodó desconoce en su escrito la intervención divina, el sacrificio expiatorio en el Calvario. Expone Thompson que Jesús es mucho más que el símbolo de la caridad, como afirma Rodó, porque, dice Thompson, la religión de Jesucristo no es una filosofía, sino una vida. El interés de ese escrito de Rodó entre estos jóvenes del Atalaya lo podemos captar por el hecho de que las distintas entregas de Rodó a Díaz, que conformarán liberalismo y jacobinismo, fueron publicadas en 1907 en diversos números del semanario. De todas maneras, como se dijo, no habrá coincidencia entre el pensamiento de Rodó sobre mantener los crucifijos y la visión de estos jóvenes. Así, igual, es posible encontrar valores compartidos por los jóvenes del Atalaya y José Enrique Rodó, como el interés en mejorar la cultura y la sociedad, lo que se evidencia en el lema del semanario, elevaos y elevad a los demás. También los ideales de moral, libertad, razón, caridad, carácter noble. Se puede señalar que no todos estos jóvenes permanecieron dentro de la Iglesia Metodista. Algunos se distanciaron definitivamente, como Alberto Ninfrías, mientras otros mantuvieron contacto, caso de Santín Carlos Rossi. Pero todos, de alguna manera, aportaron en su momento lo que entendían era significativo para el protestantismo y la sociedad. El tiempo pasó. Temas que eran importantes en aquella hora del Atalaya ya no poseen el mismo valor. En liberalismo y jacobinismo, el propio Rodó afirma: los grandes reformadores morales son creadores de sentimientos y no divulgadores de ideas. Pese al interés de este escrito, liberalismo y jacobinismo, que despertó en los jóvenes del semanario, no se puede afirmar que Rodó haya sido un referente de la Iglesia Metodista o del protestantismo en general. A su vez, estos jóvenes del Atalaya, tan activos en su momento, cayeron en el olvido. En general, la Iglesia Metodista y la sociedad o no los conocen o no los recuerdan. Sin embargo, sus nombres y sus obras siguen presentes en una calle, en un libro, en una anécdota, en los archivos, esperando que alguien los vuelva a la vida. Esta herencia está en consonancia con las palabras del iniciador del movimiento metodista en Inglaterra, Juan Wesley, cuando él afirmó: "El mundo es mi parroquia". Muchas gracias, doctora Coitiño. Ahora invitamos a Horacio Bernardo,
sus 10 minutos sobre la filosofía agnóstica de Rodó. Bueno, muchas gracias y muchas gracias por la invitación. Yo quisiera hablarles justamente del título de mi exposición, que va a ser oral. Naturalmente hay que distinguir lo que es la vida y la obra, ¿no? Sobre todo si estamos hablando de Rodó en sí mismo o la filosofía de Rodó. Por supuesto que ambos aspectos tienen correlación, pero yo me voy a centrar específicamente en sus textos, en cómo esta filosofía, cómo el encadenamiento de estas ideas puede ser entendido. Y bajo esa perspectiva, entonces yo voy a afirmar que la filosofía de Rodó es agnóstica. Es agnóstica en el sentido de que si bien no afirma ni niega una existencia de Dios, eso no quita que pueda tener una fuerte y una profunda espiritualidad. Para mostrar esto, lo que debería hacer yo es decirle, bueno, cómo es el mecanismo que utiliza Rodó para, a partir de ese agnosticismo, lograr esa profundidad espiritual. Y hay dos mecanismos que utiliza él, o dos elementos fundamentales. Uno de ellos es apelar al ideal, a la idea, al ideal. Y el segundo, al sentimiento. Dos elementos que permiten establecer un discurso fuertemente espiritual, fuertemente ligado con valores, con un ímpetu, digamos, que va más allá de lo material y que, sin embargo, no lo compromete con una religión positiva. Voy a poner un ejemplo, o tres ejemplos de esto, con tres conceptos de su filosofía. El primero de ellos es el ideal, que es lo que acabo de decir, profundizando sobre el concepto de ideal. El segundo, el de vocación, y el tercero, de caridad. Y no los elijo, los elijo a propósito porque tienen una impronta también religiosa. Cuando hablamos de ideal y la búsqueda de un ideal, nosotros podemos plantearlo, y me voy a ir a la filosofía antigua, desde el punto de vista platónico, como si el ideal fuera la idea de bien. Y me voy al platonismo, porque esa idea de bien puede ser considerada una forma de Dios, de un primer principio o de aquella realidad suprema, digamos, a partir de la cual existen las distintas valoraciones. Pero el ideal en Rodó no puede ser entendido desde este punto de vista como algo a lo que hay que llegar máximo o una utopía, porque el ideal es algo que se construye y que tiene un contenido histórico. De hecho, en el propio Ariel, la justificación del ideal viene por la tradición greco-latina, la tradición que nosotros, que como hispanoamericanos, poseemos y que nos permite o que permite a Hispanoamérica emprender esa admiración por los Estados Unidos, pero superarlo en el sentido de incorporarle los altos ideales, los valores, generar una sociedad que no solamente esté preocupada por las riquezas materiales, sino también por los altos valores colectivos, individuales y colectivos. La parábola de los 6 peregrinos, que la mencionaba Gustavo San Román, creo que es un ejemplo de esto, de cómo Rodó logra a través de un lenguaje culturalmente asociado al cristianismo, a hablar de los ideales desde una perspectiva no cristiana. O sea, no anticristiana, quiero decirlo, porque Rodó es un admirador profundo del cristianismo, sobre todo el primer cristianismo. No, pero para adherir a la filosofía rodoniana no es necesario adherir a una filosofía positiva. Y en los 6 peregrinos, este evangelista Endimión, que es el que los espera a los peregrinos en ese puerto, por supuesto que es un evangelista, pero es un símbolo del ideal que va más allá de la cuestión religiosa en sí misma, de la cuestión cristiana en sí misma. Es un símbolo que puede ser abrazado desde múltiples perspectivas y que es profundamente espiritual. Bueno, la descripción que hace Rodó de Ariel también toma el ideal desde ese punto de vista. Después podemos profundizar, pero no me quiero extender por los 10 minutos y ahí hablarle de los 3 elementos.
El segundo es el de la vocación. Vocación que no es un llamado, sino que es una construcción. Una construcción que hace el individuo en virtud de alcanzar esos altos ideales. La primera frase de Motivos de Proteo es reformarse es vivir. Y Motivos de Proteo es un gran tratado acerca de cómo un ser humano, una persona que quiere emprender una búsqueda de sí mismo, una búsqueda espiritual, de su lugar en el mundo y su lugar en relación a otros, bueno, todos los pasos que va a establecer y bueno, y los obstáculos con los que se va a encontrar. Rodó define la vocación en dos ocasiones en Motivos de Proteo. La primera dice la conciencia de una aptitud determinada y la segunda el sentimiento íntimo de una aptitud. Pero lo interesante también de agregar esta noción de vocación como construcción en la existencia misma es que Rodó le pone un carácter social también a la vocación. Y él dice en Motivos de Proteo que cuanto más complejas se vuelven las sociedades, más posibilidades de encontrar vocaciones diferentes tiene una persona. O sea, no es independiente, no es algo que esté alejado del propio devenir histórico, esa búsqueda de la vocación. Incluso la vocación puede ir cambiando a lo largo de la historia, no es que uno tiene predestinado absolutamente nada en la perspectiva rodoniana. Y el tercer concepto es el de caridad, que un poco aquí ya se ha hablado. Miren lo que dice en la primera de las cartas, de las réplicas, Rodó, aquí en Liberalismo y Jacobinismo, que tengo acá una versión de 1906, un poco destruida, pero bueno, pero está aquí viva conmigo. Y dice, la caridad es creación, verbo y radiación del fundador del cristianismo. 3 minutos. Sí. Y piensen ustedes que esto tiene todo un carácter, todo un lenguaje profundamente cristiano, pero aún así dice fundador del cristianismo, hombre, y que obviamente que se va a seguir desarrollando en ese carácter más adelante. Dice, hablemos con sinceridad, pensemos con sinceridad. Ningún sentimiento, absolutamente ningún sentimiento respetable se ofende con la presencia de la imagen de Cristo en las salas de la casa de caridad. Y dice esto, el creyente cristiano verá en ella la imagen de su Dios y en las angustias del sufrimiento físico levantará a ella su espíritu. Los que no creemos en tal divinidad veremos sencillamente la imagen del más grande y puro modelo de amor y abnegación humana. La cuestión no solamente de la sustitución de lo confesional por lo moral, sino que más adelante ese Jesús, que es ese reformador moral que con su ejemplo, con su sentimiento, con la capacidad que tiene de movilizar, es el gran transformador y que trae la caridad al mundo como un hecho social e histórico. Él dice en alguna parte, bueno, podrá haber Kant, hacer 200 teorías, pero no será capaz de mover a una sola persona como Jesús porque tiene esa capacidad que bien podría haber sido aplicado a cualquier ser humano. Y cerrando ya, y concluyendo en esta brevísima exposición, por supuesto que hay un lenguaje religioso en la filosofía de Rodó, pero se explica por una cuestión de que él incorpora la tradición grecolatina a lo que es la construcción de esa Hispanoamérica y de esa individualidad también de ese ser humano. Y creo que en estos 3 ejemplos hay buen material para mostrar cómo a partir de ese lenguaje religioso él resignifica estos elementos aportándole una cuestión moral, una cuestión de sentimiento y una cuestión ideal que le permite que aquellas personas que creen y las que no creemos podamos tener también junto a Rodó una profunda espiritualidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Horacio. Para cerrar esta primera parte de ponencias, tus 5 minutos, Laura, las parábolas, implicancias de un modelo estilístico.
Bueno, muy buenas noches a todos, buenas tardes a todos. Yo me voy a centrar en los aspectos formales y estilísticos de la obra de Rodó, no voy a entrar a los contenidos. Desde la lingüística podemos definir el lenguaje como la capacidad de todos los seres humanos de comunicarnos mediante signos para expresar nuestros pensamientos. La estilística es una rama de la lingüística aplicada que estudia el estilo en textos, especialmente las obras literarias. Se centra en figuras y otras estratégicas retóricas que consideran y analizan la variabilidad de las formas lingüísticas en el uso del lenguaje. Dentro de las herramientas lingüísticas con las que contamos para crear a través del lenguaje una impresión máxima que nos permita percibir al objeto como visión y no como reconocimiento, o sea, singularizándolo, es que contamos con las figuras retóricas. Por figuras retóricas entendemos cualquier tipo de recurso o manipulación del lenguaje con fines de comunicación específica. La figura es un adorno del estilo, un resultado de la voluntad, de forma que el escritor la utiliza para subjetivizar el lenguaje, una técnica consciente de los recursos artísticos. La parábola es una figura retórica y en términos generales ha sido definida como una narración de un suceso fingido de la cual se deduce por comparación o semejanza una verdad importante, una enseñanza moral. Esta es la definición de la RAE, de la edición del 2001. Pero la relación directa entre esta figura retórica y sus materializaciones concretas en el texto bíblico es insoslayable. Si googleamos, ponemos en Google la palabra parábola, en todas las definiciones que nos aparece, necesariamente nos van a conducir a las parábolas evangélicas. Johanna Jaromín, desde el punto de vista más teológico, define la parábola en la literatura grecorromana, el Antiguo Testamento y la literatura rabínica, vinculando las tres, como un género literario distintivo de la literatura bíblica que encontramos con mayor frecuencia en los evangelios. Pero esto aparece de muchísimas formas, ya le digo, en una simple búsqueda de Google. Y finalmente, para un breve marco de estas reflexiones formales y porque estamos hablando de lingüística, quiero traer a colación la teoría de la relatividad lingüística que propone que la estructura del idioma que hablamos configura el modo que pensamos. Esta teoría fue formulada en el campo de la lingüística por Sapir y su discípulo Benjamin Worf a mediados del siglo XX. Fue muy cuestionada en su hipótesis fuerte, pero en su versión débil o moderada es aceptada. Esto quiere decir que, de alguna manera, el lenguaje que nosotros hablamos es un sistema modelizador de la forma en que pensamos y podría concluirse que, bueno, que la recíproca también es válida. Vamos entonces a Rodó y sus parábolas, en la edición de Capeluz de las parábolas del año 1972, dentro del estudio preliminar y notas de Julio Ferrarotti. El autor de este prólogo manifiesta: todo se trata por parábolas. Marcos 4:11 escribe Rodó a continuación del título Motivos de Proteo y antes de la advertencia preliminar. Con esto reconoce la ascendencia bíblica de los cuentos simbólicos incluidos en el volumen. Coherentemente con esta intención didáctica de inspiración evangélica, el autor destaca que las parábolas de Rodó están organizadas de la misma manera que las de los evangelios, es decir, tienen dos partes, un relato de un hecho y la correspondiente explicación. En el prólogo del libro Parábolas, Cuentos Simbólicos del año 1953, José Pereira Rodríguez, que es quien lo prologa, señaló que la permanente actualidad de la obra rodoniana se nutre de sus parábolas, que no en balde enraizan su propósito adoctrinador en el fértil y siempre fecundo campo bíblico. Y en una breve carta que abre esta misma publicación, a modo de madrinazgo, así es como se la titula, Juana de Ibarburu aporta: las parábolas de Rodó son su voz eminentemente lírica, su acento doctrinario, en la apasionada enseñanza llena de símbolos. Por medio de símbolos hablaron los profetas para ser mejor entendidos. Volvamos ahora a pensar en las parábolas de Rodó en clave estilística. Ferrarotti al respecto señala que el valor de lo estilístico no estaba lejos del ánimo del autor. Él mismo ha dicho antes esto en más de una ocasión. En el borrador de una carta a Andrés González Blanco manifiesta: no concibo la obra literaria sin estilo.
Pereira Rodríguez también aporta en este sentido que Rodó escribía con extraordinario cuidado, siempre insatisfecho, corrigiendo una y mil veces. Y lo mismo decía Juana de Barburú. Rodó conocía el pleno poder de la perfección y no lo descuidó ni aún al cómodo costo de la facilidad de expresión. O sea, la forma no era secundaria para Rodó. Lenguaje, estilística, figuras retóricas, símbolos, parábolas, evangelios, son todos conceptos para recapitular camino a una interpretación posible de la espiritualidad del autor a través de los elementos formales del discurso plasmado en su obra y teniendo presente esto del relativismo lingüístico. Para ello, la propuesta es conjugar distintas miradas teóricas desde la interpretación, siempre restringiéndonos al ámbito formal, para concluir que la elección autoral de un modelo estilístico no es neutra a la hora de evidenciar en el autor empírico una cosmovisión determinada. Y vinculando esta decisión autoral a la hipótesis de la relatividad lingüística, conforme a la cual las elecciones formales tomadas dentro de la oferta del lenguaje en sentido amplio, que implica también sus elementos subjetivantes, presuponen una cosmovisión modelizadora del pensamiento. En las llamadas conferencias de Tanner, que uso a modo de resumen de posibles interpretaciones, son del año 1990 y allí dialogó Humberto Eco con varios autores. Eco decía que la acción de interpretar significa reaccionar ante el texto del mundo o ante el mundo de un texto produciendo otros textos. Estamos hablando de la interpretación crítica o semiótica, o sea, aquella por la que se intenta explicar por qué razones estructurales el texto puede producir esas u otras interpretaciones alternativas. Eco distingue aquí entre interpretación y uso del texto, entendiendo esta última como la inferencia de la intención del autor. En este proceso es indudable que identificar el uso por parte del autor de una figura retórica específica debería llevarnos a la pregunta de por qué el autor la ha elegido. El intérprete, como protagonista activo de la interpretación, se encuentra así en un proceso de comunicación y es lícito entrar en diálogo interpretativo con determinados aspectos de la obra de Rodó, específicamente con los estilísticos. 2 minutos. Podría argumentarse que el propio Rodó, más allá de elecciones formales, en más de una oportunidad a lo largo de su obra se encargó de expresar una postura espiritual específica. Pero a esto podríamos responderle con Eco que a la hora de interpretar debe tenerse en cuenta el inestable equilibrio entre iniciativa del intérprete y fidelidad a la obra. Eco específicamente se ocupa de revisar el supuesto privilegio del autor empírico sobre la interpretación de su obra y concluye que si bien la interpretación pretextual del autor, es decir, los motivos que pueden haberlo llevado a escribir una determinada obra, puede resultar útil al intérprete, también puede ser irrelevante o incluso equívoca como guía para hallar el sentido de un texto. Podríamos hablar también de Jonathan Kahler, que considera que un texto puede en principio predisponer el abanico de preguntas posibles, pero siempre cabe la posibilidad de plantearle preguntas interesantes acerca de lo que no dice. Y también podríamos remitirnos brevemente a la semiótica triádica de Peirce en clave de testimonio. Quiero contarles que yo soy una atea conversa y provengo de una familia atea, fui bautizada al nacer, me casé con un católico que a la larga, bueno, trabajó en mi conversión y llegué a la fe siendo adulta, pero a lo largo de esos años mi esposo más de una vez me comentaba que independientemente de mi profesado ateísmo, se notaba en mí los índices, las huellas de la gracia del bautismo que estaba actuando. En la teoría de Peirce estaba hablando de índices, mi esposo, que en función de su relación con el objeto podemos definirlos así, aquellos signos que representan una relación de continuidad con respecto a la realidad. Aplicando la misma lectura a la obra de Rodó, en sus elecciones formales, los índices de una espiritualidad cristiana también están presentes. Y posiblemente este sea uno de los legados más importantes del autor hacia nuevas generaciones amenazadas por una visión materialista del mundo que, a veces como opción política en sentido amplio, busca prescindir de la dimensión espiritual del hombre. Por eso celebro la visión de Horacio, perdón, Horacio, vedándole así una visión más lúcida e integral que excluya a la religión formal. Muy bien, muchas gracias, Laura. Muy amable. Bien, cuatro miradas sobre Rodó y su fe, sobre Dios. Y bueno, como cada uno de ustedes ha abordado justamente desde su punto de vista en función de la temática y muchos tomaron nota de lo que iba diciendo el otro, vamos a tomarnos 5 minutos máximos cada uno para hacer alguna referencia
a alguna de las otras ponencias, y yo simplemente voy a hacer una pregunta también, simplemente como para generar también un punto más. ¿Qué tan importante es la fe en Rodó? ¿Es un aspecto relevante que estemos discutiendo este tema, este vínculo de José Enrique Rodó con Dios, con la religión, con la fe? Gustavo. Bueno, muchas gracias. Todo esto es muy interesante. El problema que yo tengo es uno de terminología. Y no sé si quizás entre el público, entre gente que sea profesionalmente, digamos, de la Iglesia, que yo no soy, puede haber alguna palabra. Yo me aproximé a esto desde un punto de vista lógico, digamos, y me costaba entender ciertas actitudes de Rodó. Pero me parece que lo de la fe, ¿qué es la fe? Es lo que se preguntó Unamuno durante toda su vida, y hasta cierto punto me parece que es lo que se preguntaba Rodó. Entonces, ¿cuánta fe hay en él, Jaime? A mí me parece que la fe, como la entiendo yo, es una cuestión de una relación emotiva, no una relación racional, como creo que tú aclarabas ahí también, y que yo no me alcanza a pensar que Rodó simplemente decía soy agnóstico, soy ateo, no creo en Dios. Eso a mí no me cuadra con lo que él escribió. Entonces, no sé cuál es el término, quizás teísta de algún tipo, no sé, pero me parece que hay una relación emotiva con Dios, que él ve algo, y claro, nosotros tuvimos al Dalai Lama en el lugar donde yo trabajo, en la Universidad de St. Andrews, en Escocia, y me acuerdo que vino el Dalai Lama y alguien levantó la mano y le dijo, ¿y usted cómo hace para convertir gente? ¿Cómo hace usted para evangelizar, proselitizar? Y él dice, eso no lo hacemos los budistas. Los budistas pensamos que cada cultura tiene su escalera a Dios. Entonces, de alguna manera, me parece que forzar un rótulo a Rodó, me parece que no alcanza. Él se formó católico, no se formó budista, no se formó protestante, no se formó otras cosas. Entonces, su aproximación a Dios tiene dejos católicos, me parece a mí. ¿Había muchas opciones en esa época? Había, bueno, lo que tú decías, había protestantes y él tuvo relaciones con Alberto Nin, ¿no? Por ejemplo, y bueno, hay quien dice que Unamuno está tratando de entender la religión mediante el protestantismo. Y Rodó también, Rodó hace una lista de las varias escuelas que hay, y en algún momento dice que no, que los protestantes no alcanzan. Hay otros artículos que creo que están en mi libro que dicen los protestantes se creen que está todo claro, pero no es así, ¿no? Hay una especie de, no sé las palabras también, pero hay una especie de como de miedo o de temor o de sentimiento de falta personal frente a la inmensidad de Dios, me parece. Hay algo de eso. Doctora Coutinho. Bueno, yo creo que la verdad que me he quedado con bastantes dudas, ¿no? Lo que sí creo que Rodó buscaba una espiritualidad o tenía una espiritualidad y quizás hasta no podía salir en lo que él se había formado. Me parece que eso sigue sonando en su vida, estando allí presente. Realmente es muy llamativo cómo él toma todo lo que es de Jesús, la persona de Jesús, si bien es cierto que lo coloca como algo solamente referido a la caridad, o sea, eso se ve que es muy importante en su vida, ¿no? La caridad, pero también cómo él va hasta las parábolas, como hemos estado viendo. O sea, yo creo que él no sé si quería creer o no, pero me parece que es como que no podía escapar, como que algo había que lo tenía allí, que él no puede escapar. Y es tan importante que en sus escritos están referidos todas estas situaciones del Evangelio. A él no le alcanza con que haya ideas.
Las ideas, creo que si yo no entiendo mal, él quiere que se lleven a la acción. Y esa acción es la moral, la caridad, que realmente son parte del cristianismo, ¿no? O sea, que la figura de Jesús sea tan importante en su vida, a mí me llama la atención. No sé si había muchas opciones, estaba el catolicismo y había distintas formas de fe que llamamos protestantes o evangélicas, porque estaban los valdenses, estaban los alemanes, en fin, había otros. A mí me parece que Rodó tenía una necesidad espiritual y que la iba recorriendo el camino a través de lo que conocía, que era el mundo religioso católico, o cristianos si lo quieren llamar, y que nos ha dejado a nosotros también algunas enseñanzas, ¿no? Porque creo que de alguna manera todos buscamos algo en la vida, puede ser religioso, no religioso, pero hoy no llamaríamos tampoco caridad, quizás hablaríamos más de solidaridad. Creo que eso es más actual para nosotros y lo podríamos a Rodó pensar como un escritor que sigue teniendo un mensaje para nuestros días y que nos hace pensar también cómo va nuestra caridad y cómo van nuestras ideas acompañadas por las acciones. Muchas gracias. Bien, Horacio, tus minutos. El otro día, el sábado pasado, en el programa de radio, entrevisté a un periodista español sobre Unamuno y te escuchaba y lo citaste ahora 2 veces. ¿Se puede decir que entonces José Enrique Rodó, aporto simplemente esto para también tu reflexión, es el típico libre pensador visto desde esa perspectiva de Unamuno, por ejemplo? Sí, hay yo creo que en Rodó hay un pensamiento libre en el sentido de que fue un hombre que para su época fue polémico en distintos aspectos, más allá de sus polémicas políticas, en fin, pero que fue fiel a sí mismo. Y eso es muy valioso en un pensador y sobre todo que uno, si observa la obra de Rodó, es coherente también. Puede encontrar, yo a mi entender, no hay quiebres en el que diga, bueno, a partir de esta época es el Rodó, primer Rodó y segundo Rodó. Hay toda una armonía, digamos, en su obra. Yo quiero agregar algunas cuestiones filosóficas sobre, un poco apoyando también la idea de que hay varias vías de llegar a esa espiritualidad, a esa caridad, pensando también en el contexto filosófico de la época. Nosotros, en el contexto en el que se cría Rodó, en el que se educa Rodó, por supuesto que está la filosofía, el cristianismo, ¿no? Todo el catolicismo como una de las opciones. Por otro lado también está el positivismo, que muchos decían es un materialismo, pero en realidad no es un materialismo, pero bueno, sería como la opción más contraria, digamos. Y entre medio está el espiritualismo ecléctico. Y Rodó dice, nuestro espiritualismo no es el mismo que nuestros padres, porque mediado entre aquel espiritualismo de Víctor Cousin y nosotros está el positivismo. Entonces tenemos que entenderlo también en ese marco en el que también ese espiritualismo racionalista está a medio camino entre la posición católica y la posición positivista, porque a veces estos pensadores van a estar con los positivistas y a veces con los católicos. Entonces hay una situación compleja, pero que en estas 3 grandes líneas se puede como hacer un mapa somero, digamos, o bastante grueso, de la situación en la que el ambiente filosófico de Rodó. Y otro elemento también es la influencia del vitalismo. De hecho, la influencia de Bersón, miro a Romeo porque nosotros hicimos un seminario y trabajamos este tipo de cosas sobre la influencia del vitalismo en Rodó. Y cuando uno observa la importancia de la vida, de ese elan vital, ¿no? Como diría Bersón, de ese impulso que es la vida misma, entonces ahí sí aparece una espiritualidad que no necesariamente tiene que estar ligada a una religión positiva. Claro, habrá quien dice, bueno, si uno se tira por ese camino filosófico, desemboca en una religión, pero habrá otros que no, o sea, es discutible, no es una condición sine qua non, ¿no? Uno puede ahí
discutir. Entonces, pensando en estas tres posiciones filosóficas que son el ambiente filosófico donde se educa Rodó y además la influencia de este vitalismo, creo que hay buenas pistas para decir que aún puede tomar estos elementos espirituales que pueden provenir de una influencia católica de su vida, de su propia trayectoria vital, o puede tomar otros caminos porque hay otros elementos en el ambiente filosófico de la época de Rodó. Laura, ella decía recién, quizás Rodó no pudo escaparse, ¿no?, del tema de la religión, y quizás también era un Uruguay, y creo que, no sé, tendremos después a Monseñor Sanguinetti aquí en el escenario, pero también somos de una generación donde, como tú lo confesaste, el bautismo era un acto absolutamente normal, el estudiar catecismo también, quizás, y después cada uno en su vida adulta tomará las decisiones de fe que le correspondan. Quizás a Rodó le pudo haber pasado algo parecido, no sé. Probablemente sí, en su peripecia vital Rodó debe haber pasado por más de una instancia, pero creo que todos estamos contentos en que hay un sustrato espiritual que está allí y que tiene una cierta inspiración cristiana, por lo menos incluso en el caso de Horacio también está admitiendo de alguna manera ese sustrato. También coincido con Horacio en que si bien en la época el catolicismo era, digamos, más fuerte dentro de la sociedad que lo que puede ser en estos días, tampoco era la única opción. Es decir, había otras opciones y además, digo, para un joven, un adolescente que siempre está en la rebeldía, también era una forma, ese periodo, ese pasaje de rebeldía, lo puede haber vivido, ¿no? En el caso mío, el bautismo fue puntual por una tía muy católica, que nunca supe por qué era muy católica. Pero se dio. Les insistió a mis padres que me bautizaran y bueno, ella falleció siendo yo muy chica, por lo cual tampoco tuve oportunidad de debatir con ella y preguntarle por qué, cuál era el motivo, ¿no? Pero digo, hay un dicho que yo pensaba en este rato que usamos los abogados y que en realidad es muy relativo porque tampoco es tan así, que dice: a confesión de parte, relevo de prueba, ¿no? Y no es tan así porque todos sabemos hoy que, bueno, que la confesión puede ser falsa y que hay otros elementos de prueba que también entran en juego. Pero cuando uno, desde el punto de vista formal, que fue en lo que centré yo mi análisis, va a la obra de Rodó, se encuentra que para él la forma era muy, muy importante. Y estaba mirando una cita aquí que no la leí en su momento, en un breve artículo del año 1900 que él titulaba La gesta de la forma. Él dice: la lucha del estilo es una epopeya que tiene por campo de acción nuestra naturaleza íntima, las más hondas profundidades de nuestro ser. O sea, vincula la forma con la dimensión espiritual de una forma muy, muy fuerte, ¿no? Y por lo tanto creo que cuando a su vez hay a nivel formal y en un análisis semiótico varias presencias de lo que es la cosmovisión cristiana, como que es natural llegar a la conclusión de que sí, que había un sustrato cristiano en Rodó, ¿no? Muy bien, muchas gracias a los cuatro. Nosotros vamos ahora a hacer una breve pausa de no más de 10 minutos, por favor, simplemente para poder ordenar un poco aquí, y tendremos la segunda parte de este foro, de tercer foro, Dios, Pensamiento y Cultura, Rodó y Dios. Muchas gracias.